Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Este grupo está conformado por Arana Tupac Yupanqui, Marjorie Mayumi, Loaiza Vargas Carlos Antonio, Ñaño Salazar Camila Lucero, Zúñiga Santos Luzadara y por mi persona, Cabrera de los Ríos Gabriela. Nuestro tema es rotación de cultivos, correspondiente al curso de manejo y conservación de suelos, dirigida por el profesor Teodoro Guarbachipani. Introducción. La rotación de cultivos es una técnica muy utilizada en la agricultura ecológica, pues incrementa la biodiversidad de nuestros huertos, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Tiene numerosos beneficios que se describirá más abajo. El efecto no es una técnica que haya inventado la agricultura ecológica, se trata de un conocimiento ancestral que ya poseían los primeros agricultores que conocían las necesidades de dejar descansar a la tierra para obtener buenos rendimientos. ¿Qué es la rotación de cultivos? La rotación de cultivos es el plantado de un cultivo diferente en una parcela de tierra en un particular ciclo de producción. Es requerida en los sistemas de producción orgánica de cultivos porque es una herramienta de gran utilidad en la preservación de enfermedades del suelo, plagas de insectos, problemas de malezas y para establecer suelos sanos. Las plantas exudan un espectro de fotosintatos en el suelo que son únicos para cada especie de planta. Y estos exudados de la raíz influyen en la biodiversidad microbiana del suelo, el cual a su vez apoya la función del suelo y a la salud de la planta. Las rotaciones de cultivos deben ser apropiadas para los sistemas de producción de equipo, trabajo y demanda del mercado para los cultivos de la granja. Con tantas variables para considerar el desarrollo de una buena plantación, es importante desarrollar un plan para la preservación de camas o parcelas que incluyan la consideración de espacio entre filas y hileras de los cultivos para las rotaciones futuras, porque esto va a incrementar la opción de rotación y reducir la mano de obra. Importancia. Cuando se cultivan plantas, estas hacen uso de los nutrientes disponibles que hay en el suelo. Solo cuando hay suficientes se consigue el crecimiento esperado y se obtiene un buen rendimiento de ellos. Dichos nutrientes deben ser repuestos ante el poder de cultivar nuevamente y obtener un nuevo rendimiento similar. Hasta ahora la forma habitual de realizar esa reposición era con fertilizantes químicos y sintéticos. Si bien este tipo de fertilizantes cumplen con su propósito inicialmente, a la larga se suponen problemas con los beneficios. Es por esto que es importante la rotación de cultivos, ya que radica en la consecución de responder a los nutrientes que faltan en el suelo, de forma natural, sin productos artificiales. La falta de rotación de cultivos en un campo implica la necesidad de crear un plan que combata las plagas, mientras que en un campo de monocultivo, una planta tendrá un alimento de forma constante. Con la rotación de cultivos, el alimento no será garantizado al haber diferentes plagas a lo largo del año. La rotación de cultivos también consigue un aumento de la biomasa. Objetivo. El principal objetivo de la rotación de cultivos es de poder mantener una adecuada biodiversidad y conservar al mismo tiempo todas las propiedades que tiene el suelo. En cuanto al tema de biodiversidad, este incluye a las especies o ecosistemas que habitan en el lugar, incluso si no son agrarios. Entonces también se refiere a animales e insectos. Además, tomando en cuenta que la mayor parte de especies necesitan los mismos nutrientes pero no en la misma proporción, la rotación de cultivos trata de establecer este equilibrio, permitiendo que los suelos puedan respirar y volver a ganar sus propiedades. Esto también favorece el aprovechamiento del suelo, ya que emplean los diferencias de los cultivos. Ventajas. Reduce el índice de plagas y enfermedades, así como el control de malezas. Mejora la calidad del suelo y una mejor distribución de nutrientes en el perfil del suelo. Puede balancear la producción de residuos a través de la alteración de cultivos. Reduce riesgos creados por fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías e inundaciones, y los efectos que se tienen. Aspectos a tener en cuenta. Una planificación, donde debemos de ver el diseño como las propiedades de las plantas para poder saber cuál es el mejor ciclo a emplear para cada etapa. 2. El proceso de duración, donde se regula por 4 años, luego el suelo debe de tomar un descanso antes de que vuelva a ser cultivado. ¿Cómo se hace una rotación de cultivos? Identificar o priorizar las metas para la rotación de cultivos. Hacer un listado de la mezcla de cultivos que se quiere. Revisar los excesos de acres en la misma familia. Identificar las parejas de cultivos y secuencias cortas que funcionen en el terreno. Hacer un mapa de planificación de rotación de cultivos, notando cuáles son las camas o parcelas para ver si son unas áreas problemáticas que pueden afectar a ciertos cultivos.
Beneficios de la práctica de rotación de cultivos. Aplicar este sistema tiene múltiples beneficios respecto a otros sistemas basados en la agricultura tradicional y expansionista. Los principales beneficios de la rotación del cultivo son saturación del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento clave y necesario para el desarrollo saludable de las plantas. Las plantas usan el nitrógeno para crear bloques de proteína y clorofila. Luego tenemos optimización del gasto, dado que algunas de las plantas usadas en la rotación de cultivos se encargan de reponer los elementos que faltan en el suelo. Luego tenemos la protección de la naturaleza. Ya no es necesario utilizar fertilizantes químicos. La rotación de cultivo hace que no sean necesarios y se evita perjudicar al medio ambiente. Luego tenemos la retención del agua. Otra de las ventajas de la rotación de cultivo radica en que cada tipo de cultivo utilizado tiene un sistema radicular diferente. Luego tenemos la reducción del uso de pesticidas. En la rotación de cultivos, al haber varias plantas durante el año, las plagas no pueden establecerse al verse privadas de su alimento principal. Luego tenemos la protección contra la erosión. Algunas de las plantas sueltan una gran cantidad de residuos que cubren el suelo, protegiendo la superficie contra la acción erosiva del viento y la lluvia. Luego tenemos el aumento del rendimiento. La reposición de los nutrientes de la forma natural y en una cantidad adecuada facilita la producción de un mayor rendimiento por parte de los cultivos comerciales. Principios generales en la rotación de cultivos. La técnica de rotación de cultivos tiene cierta base teórica que debe seguirse si se quiere garantizar el éxito a la hora de implementarla. Algunos de los principios agronómicos de la rotación de cultivos son los siguientes. Tras el cultivo de las leguminosas, sembrar un cultivo con alta demanda de nitrógeno. A partir del segundo año, desde que se plantaron las leguminosas, sembrar un cultivo con una demanda de nitrógeno menor. Los cultivos anuales deben plantarse solo durante un año en una determinada ubicación. Dos plantas de especies similares o cercanas no deben plantarse una detrás de otra en la rotación. Las secuencias de cultivos en la rotación deben promover cultivos sanos y ser con ayuda para estar contra la maleza. Es mejor plantar los cultivos perennes en terrenos inclinados que ayudarán a controlar la erosión del suelo en esta zona. Es importante introducir algún cultivo cuyo sistema radicular sea profundo y otro que deje una cantidad de residuos significativos. Cuando se cultiva más de un cultivo al mismo tiempo, es conveniente agruparlos. Contexto histórico. Impuesta por la sedentarización y luego por la creación de los grandes centros urbanos, parece haber sido utilizado ya en el tercer milenio anterior a nuestra era sobre la base de un cultivo de invierno, un cultivo de primavera y un tercer año de barbecho. Es lo que llamamos una rotación trienal, lo cual gracias al juego de alteraciones y gracias a los abonos aseguraba una producción media de cereales. Fue aplicada sistemáticamente por los romanos en la explotación agrícola del imperio desde los siglos II o III. Los romanos intentaron imponer durante mucho tiempo la rotación bienal, lo cual según parece que practicaba paralelamente a la trienal. Pero hasta el siglo XIII Inglaterra no lo adoptó y hasta el siglo XVI Rusia no reconoció su importancia. Esta práctica crucial tardó casi 5 siglos en imponerse en el norte de Europa y en el Nuevo Oeste. Diseño de rotación de cultivos. El diseño del plan de rotación de cultivos establece la secuenciación de las especies que van a explotar durante un largo lapso. Para ello se tiene que realizar un diagnóstico del terreno para así poder determinar los cultivos son apropiados. El plan permite seleccionar cultivos que controlen las amenazas presentes en un determinado terreno. Al rotar se cortan los ciclos de las enfermedades y las plagas al sustituirlos sus plantas huéspedes. Los patógenos e insectos disminuyen o desaparecen por efecto de la inanición y la acción de los microorganismos. A la hora de diseñar una rotación se deben combinar cultivos de características diferentes, siempre teniendo en cuenta el efecto que cada cultivo produce sobre la fertilización y la estructura del suelo. Así, las plantas consumidoras de nitrógeno serán sucedidas por otras que acumulen o que sean menos exigentes a las consumidoras de humus. Otra que lo produzcan a las que dejen la tierra compacta, otras que las hagan más esponjosas y a las que tengan raíces superficiales y otras que tengan raíces profundas. Algunas de estas especies son las botánicas o la familia de las botánicas. También se pueden alternar especies exigentes en nutrientes, seguidas de las que no lo son tanto. Y también se diseña hasta 2 o 3 rotaciones por una misma parcela. Una de estas es según el tipo de gestión, una rotación para los que son semi-extensivos o para cultivos intensivos, y una rotación específica para los de invernadero, y la otra sería según las características de las parcelas. Para eso hay que tener en cuenta los aspectos como la fertilidad, recurso hídrico, temperatura, insolación, ventilación y ubicación de este lugar. Los sistemas de rotación. Este método consiste en modificar el lugar de plantación de los cultivos en cada siembra, es decir, en no plantar en el mismo lugar el mismo cultivo año tras año. La rotación se puede hacer bienal, trienal o cuaternal.
y se denomina compuesto simple según vaya acompañada o no de la asociación. La rotación bienal. Esta se da en el primer año, se plantan hortalizas de hojas como las acelgas, el repollo, y en el segundo año se plantan hortalizas de bulbo, como de fruto de raíz o ajo y cebolla. En la rotación trienal, en el primer año se planta hortalizas de hojas como la selga, en el segundo año se planta hortalizas de fruto como los tomates y en el tercer año se planta hortalizas de bulbo como las cebollas, ajos y puerros. En la rotación cuatrienal, en el primer año se plantan hortalizas de hoja de frutos como la selga, en el segundo año se plantan hortalizas de raíz como las zanahorias, en el tercer se procede a plantar hortalizas de semilla como las habas, en el cuarto hortalizas de tubérculos. Otras rotaciones importantes, se podría decir como unos tips, es la alcachofa, por ejemplo, puede permanecer 10 años en un mismo lugar y puede ser precedida de cualquier otra hortaliza. Las coles no deben ser precedidas de crucíferas o plantas de raíz. Las zanahorias no deben ser precedidas por otras umbelíferas, ni por hinojo, ni apio, ni perejil, y va bien precedida del tomate, guisantes y coles. La cebolla está bien precedida de tomates, de las papas, las leguminosas y también los pepinos. Ahora hablaremos sobre la agricultura de monocultivos, que viene a ser la contraparte de la rotación de cultivos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, nos indica lo siguiente. Los monocultivos son la práctica agrícola que consiste en cultivar un solo tipo de planta en una finca o área determinada. Vamos a ver que el sistema agrícola convencional, también conocido como modelo agrícola industrial, se caracteriza por preferir los monocultivos y la producción a gran escala, utilizar prácticas de producción intensiva, recurriendo fuertemente a lo que viene a ser el uso de capital, tecnologías, agroquímicos, petroquímicos externos y orientarse más a lo que viene a ser la producción nacional y global. Vamos a ver también que el modelo agrícola industrial ha sido impulsado fuertemente desde los años 1950, en un origen ya sea por un apoyo estatal y ahora último con un masivo respaldo por inversionistas privados. Vamos a observar también que estos monocultivos tienen una serie de desventajas. Dentro de las primeras tenemos la gestión de plagas. Los agricultores que practican el monocultivo tienen más dificultades para luchar contra las plagas en sus campos. Las plagas son más prolíferas en tierras que han sido cultivadas un solo tipo de cultivo año tras año. Vamos a observar también que existe mayor uso de pesticidas. El monocultivo tiene más probabilidades de verse afectado por las plagas o malezas, ya que estas amenazas pueden desplazarse más rápidamente por las zonas debido a su poca biodiversidad. Otra de las desventajas que poseen los monocultivos es la degradación del suelo y la pérdida de fertilidad. El monocultivo altera el equilibrio natural de los suelos. Demasiadas unidades de la misma planta en una misma zona de campo agotarán aquellos nutrientes que necesiten, lo que hace que disminuya la variedad de bacterias, microorganismos necesarios para la fertilidad del suelo. Ahora, otra desventaja es el mayor uso de fertilizantes. Como ya se menciona más antes, como el monocultivo de un solo tipo de plantas en un solo mismo terreno agota las cantidades de nutrientes de este suelo, tienen que ser reemplazados de manera artificial. Ahí viene el uso de los fertilizantes químicos. Ahora, otra de las desventajas es el mayor uso de agua. Vamos a observar que si solo hay un tipo de cultivo en un terreno, los sistemas radiculares de esta especie no son lo suficientemente buenos para mantener la estructura del suelo, lo que genera que se genere una erosión y pérdida en la capacidad de retención de agua. Ahora vamos a observar que otra de las desventajas que posee un monocultivo es la pérdida en la biodiversidad. Cuantas más variedades de especies biológicas hay en una zona determinada, más fuerte y rico será el ecosistema. Uno de los principales problemas que presentan los monocultivos es la eliminación de la biodiversidad. Ahora, otro impacto importante también que presenta es el impacto de los polinizadores. El uso de químicos, agroquímicos, fertilizantes y pesticidas elimina casi por completo a los polinizadores, generando así un impacto medioambiental. Y otro riesgo importante que posee también los monocultivos es un riesgo económico. Si fuese
durante un monocultivo la existencia de una sequía, lluvias intensas o plagas, se perdería por completo este cultivo. No existiría un cultivo que lo pueda reemplazar o una alternativa a este, generando así grandes pérdidas económicas. Vamos a observar también que existe un impacto medioambiental, como ya hemos mencionado, el uso de pesticidas, agroquímicos, el uso de fertilizantes y la degradación del suelo y la utilización de grandes recursos hídricos generan un impacto ambiental al realizarse los monocultivos. Vamos a observar también que dentro de los monocultivos existe la rotación de cultivos en la producción arrocera. Como hemos observado, la producción arrocera abarca grandes cantidades de terreno, generando un solo tipo de cultivo, que es el arroz. Cada día se incorporan más personas, fundamentalmente productores, que necesitan de maximizar las cosechas. No protegen el suelo como el medio fundamental de producción que tiene, lo que está provocando su acelerada degradación. Pero existen, sin embargo, métodos fitotécnicos, como lo que viene a ser la rotación de cultivos, la incorporación de abonos verdes, el uso de enmendadores químicos y otros que pueden aplicarse. De esa manera se reduciría el impacto de que viene a ser en las cosechas arroceras. Frenar esto es fundamental para las personas y el impacto que está generando el arroz por el uso de monocultivos es amplio a nivel mundial. Vamos a observar también que existe un tipo de aplicación conocido como Crop Monitoring. ¿En qué consiste esta aplicación? El Crop Monitoring es una aplicación gratuita que permite controlar el rendimiento de los cultivos, realizar informes de exploración y marcar áreas de problemas. Todo lo que necesitas en un teléfono inteligente con acceso a internet para monitorear lo que viene a ser tu granja desde cualquier lugar. Esto permite identificar rápidamente lo que viene a ser el rendimiento de un campo a lo largo de la estación. Así también puede proponer lo que viene a ser áreas de riesgo afectadas por sequías, inundaciones, granizos, etc. Todo esto con la utilización de la aplicación de Crop Monitoring, que nos puede ayudar a monitorear lo que viene a ser nuestra granja o finca. Conclusión. La rotación consiste básicamente en simultanear un cultivo exigente en nutrientes por otro no tan exigente, o por otro de tipo regenerador, y a la vez en simultanear plantas con raíces largas a otras con raíces más cortas, así aprovechar el potencial de nutrientes de un terreno o bancal concreto. Esta sencilla operación de plantación evitará la sobreexplotación del suelo de cultivo. Asimismo, la rotación de cultivos es considerada como un sistema que le da sustentabilidad a la producción. La inclusión de diferentes tipos de cultivos es la mejor y más efectiva para controlar las enfermedades y plagas.